de continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a trabajar la letra X y ya estamos llegando casi al final de este abecedario tejido a crochet. Si ustedes quieren ver las otras letras, debajo del video estamos dejando el link correspondiente del abecedario. Ahora les voy a contar un poquito los materiales. Vamos a utilizar hilo de algodón semigrueso, después vamos a usar dos agujas crochet, una de 3 milímetros para hacer las solapas y una aguja más fina de 2 milímetros para realizar el contorno o la unión de solapas. También necesitamos una tijera, una aguja lanera y vellón siliconado para rellenar o cualquier otro material para ese fin. Y ahora nos vamos al paso a paso de la letra X. Para comenzar vamos a hacer 7 cadenas. Empezamos con la primera fila, voy a dejar la primera cadena sin tejer y a partir de la segunda cadena vamos a trabajar. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Doy vuelta el tejido, voy a hacer una cadena y al comienzo hacemos un aumento. Trabajo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora tejemos puntos bajos hasta llegar al final. Llegamos al final, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 3, voy a tejer una cadena y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Sobre el último punto hacemos un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Hicimos la fila número 3, doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 4, hago una cadena y al comienzo hacemos un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora tejemos puntos bajos hasta llegar al final. Llegamos al final, terminamos de hacer la fila 4, doy vuelta el tejido, voy a hacer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos hasta que me quede un solo punto bajo. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos y sobre el último punto hacemos un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Terminamos de hacer esta parte, voy a cortar la hebra. En total hicimos 5 filas y vamos a reservar esta parte. De nuevo vamos a comenzar, vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Ahora trabajamos a partir de la segunda cadena puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5
y 6 puntos bajos, doy vuelta el tejido. Ahora voy a trabajar una cadena y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Sobre el último punto hacemos un aumento, trabajo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Vamos a tener en total 7 puntos. Doy vuelta el tejido, hago una cadena, vamos a hacer la fila 3 y al comienzo de la fila 3 voy a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora tejemos puntos bajos hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila y en la fila 3 vamos a tener 8 puntos. Damos vuelta el tejido, voy a hacer una cadena y ahora trabajamos 7 puntos bajos y al final me va a quedar un solo punto. Hice 7 puntos bajos y sobre el último punto voy a trabajar un aumento. De esta forma hicimos la fila 4 y en esta fila vamos a tener 9 puntos bajos. Doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 5, hago una cadena y al comienzo trabajo un aumento. Y ahora tejo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Terminamos de hacer la fila 5 y en esta fila vamos a tener 10 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 6. Tejo una cadena y trabajamos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Voy a hacer un total de 9 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos y sobre el último punto voy a realizar un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora lo que voy a hacer es unir esta parte con esta parte. Continuamos trabajando entonces la fila 6. Voy a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahora voy a tomar esta parte. Van a ver que la última fila que tejí es esta y la hebra está de este lado. Entonces, ahora voy a trabajar sobre el primer punto, voy a hacer un aumento. Hicimos un aumento sobre el primer punto y ahora tejemos todos puntos bajos hasta llegar al final. Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 6. Ahora lo que hago es cortar la hebra y estiramos. Ahora vamos a trabajar la fila 7 y vamos a comenzar trabajando de este lugar. Voy a contar 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. A partir del punto 6 vamos a comenzar, introducimos la aguja en el punto 6, voy a traer la hebra, saco, hago una cadena y ahora empezamos a trabajar puntos bajos y voy a empezar a partir de este punto que sigue. Voy a tejer 1, 2,
3, 4 y 5. Ahora trabajo sobre las cadenas, voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos sobre las cadenas. Continuamos trabajando sobre los puntos bajos. Voy a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora voy a realizar una disminución. Introduzco la aguja sobre el primer punto, tomo una lazada, saco, dejamos en suspenso, volvemos a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo una lazada, saco, tengo 3 puntos en la aguja, tomo una lazada y cierro. Al final, en esta parte, me tienen que quedar 5 puntos sin tejer. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. De esta forma hicimos la fila 7, damos vuelta el tejido. Vamos a hacer la fila número 8. Voy a hacer una cadena y dejamos sin tejer este primer punto. Comenzamos a trabajar a partir del segundo punto. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos, y sobre los dos últimos puntos vamos a hacer una disminución. Introduzco la aguja, tomo la lazada, saco, dejamos en suspenso, vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, tomo la lazada, saco, tengo 3 bucles en la aguja, tomo una lazada, paso por todos los bucles. De esta forma hicimos una disminución y la fila número 8. Damos vuelta al tejido, vamos a hacer la fila 9. Voy a tejer una cadena. Este primer punto lo pasamos sin tejer y empezamos a tejer a partir de la segunda. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos, y sobre los dos últimos puntos que quedan vamos a hacer una disminución. Hicimos la disminución y de esta forma realizamos la fila 9. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 10 y la fila 10 se teje tal cual veníamos tejiendo las filas anteriores. Tejo una cadena, dejamos sin tejer el primer punto y empezamos a trabajar sobre el punto que sigue. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Sobre los dos últimos puntos hacemos una disminución. De esta forma hicimos la fila 10, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 11, voy a tejer una cadena y sobre el primer punto vamos a hacer un aumento. Dejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora voy a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos hasta que me quede al final un solo punto. Estamos llegando al final, van a ver que me queda un punto. Sobre ese punto hacemos un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. De esta forma hicimos la fila 11, doy vuelta el tejido
y vamos a repetir tal cual hicimos la fila 11. Vamos a hacer ahora la fila 12. Voy a hacer una cadena, al comienzo de la fila hago un aumento y ahora tejo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta que me quede un solo punto. Estamos llegando al final, me queda un solo punto y sobre ese punto hacemos un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar para hacer el aumento. De esta forma hicimos la fila 12 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 11 y vamos a tejer hasta llegar a la fila 14. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer hasta la fila 14 y en la fila 14 vamos a tener un total de 16 puntos. Vamos a continuar, voy a trabajar primero 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Doy vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 15. Vamos a comenzar trabajando puntos bajos sobre las cadenas. La primera cadena dejamos sin tejer y empezamos a trabajar a partir de la segunda. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora tejemos sobre los puntos bajos, voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. En total voy a tener 11 puntos bajos. Doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila número 16. Voy a trabajar una cadena y dejamos sin tejer el primer punto bajo y comenzamos a tejer sobre el segundo. Y ahora voy a tejer todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Aquí vamos a tener en esta fila 10 puntos bajos. Llegamos al final, de esta forma hicimos la fila 16, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 17, tejemos una cadena y trabajamos puntos bajos hasta que me queden 2. En total voy a hacer 8 puntos bajos. Tejimos los 8 puntos bajos, me quedan 2 puntos. Sobre esos 2 puntos hacemos una disminución. Terminamos de hacer la fila 17, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 18, trabajo una cadena, dejamos sin tejer el primer punto y empezamos a trabajar a partir del segundo. De esta forma hicimos la fila 18, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 19, tejo una cadena y trabajamos puntos bajos hasta que me queden 2. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Sobre los 2 últimos puntos trabajamos una disminución. Terminamos de hacer la fila 19, doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 20 que es la última, trabajo una cadena, dejamos sin tejer el primer punto y empezamos a trabajar sobre el segundo. Voy a tejer 1,
2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. De esta forma terminamos de hacer la fila 20. Ahora cortamos la hebra y estiramos. Vamos a continuar y ahora vamos a trabajar la patita que falta, que sería esta. Empezamos desde la punta, desde aquí. Voy a introducir la aguja en el último punto, en esta parte. Sacamos la hebra y voy a trabajar 6 cadenas. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y ahora vamos a trabajar la fila número, en este caso va a ser también la fila 15, pero la parte de abajo. Voy a dejar la primera cadena sin tejer y a partir de la segunda voy a trabajar primero 5 puntos bajos sobre las cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora trabajo 6 puntos bajos sobre los puntos bajos. El primer punto bajo lo hacemos en el mismo lugar donde empezamos a hacer las cadenas. Trabajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. En total tejimos 11 puntos bajos y van a ver que aquí entre esta patita y la otra me van a quedar 4 puntos de separación. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 16, tejo una cadena y dejamos sin tejer el primer punto, comenzamos a trabajar sobre el segundo. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 17, trabajo una cadena y tejemos puntos bajos hasta que me queden 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y sobre los dos últimos puntos vamos a hacer una disminución. De esta forma hicimos la fila 17. Terminamos de hacer la fila 17 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a trabajar la fila número 18, 19 y 20 tal cual las tejimos en esta parte. Cuando terminemos de trabajar esas filas vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer hasta la fila 20, ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Vamos a estirar y de esta forma terminamos de hacer la letra X. Ahora vamos a trabajar otra solapa igual que esta, pero cuando realicemos la segunda solapa no vamos a cortar la hebra porque desde ahí vamos a continuar. Tenemos las dos solapas listas, ahora las vamos a unir con una fila de puntos bajos y van a ver que en la segunda solapa no cortamos la hebra. Voy a colocar una solapa arriba de la otra, de esta forma, y aquí voy a usar una aguja más fina para que sea más fácil la unión. Vamos a empezar a unir desde esta parte. Voy a trabajar una cadena y voy a pinchar en esta parte con la aguja y en la esquina pinchamos la otra solapa, de esta forma. Sacamos o tomamos una lazada y esta lazada lo pasamos de esta forma y trabajamos puntos bajos. De nuevo, vuelvo a pinchar por ambas solapas y trabajamos puntos bajos. De nuevo, pincho y realizamos puntos bajos.
Por eso estamos usando una aguja más fina, porque si fuera muy gruesa no podríamos pinchar fácilmente ambas solapas. Van a ver que estamos llegando a la esquina. Y aquí también tengan en cuenta que las hebras las vamos a ir perdiendo dentro de la letra. Bueno, llegamos a la esquina, voy a introducir la aguja en la primera solapa, ahora en la segunda. Tomo una lazada, saco, realizamos un punto bajo y para poder girar vamos a hacer otro punto bajo en el mismo lugar, de esta forma. Y ahora continuamos uniendo por esta parte. Aquí es un poquito más fácil porque de un lado tengo las cadenas y del otro lado puntos bajos. De nuevo llegamos a esta parte y aquí lo que yo hago es siempre pasar las hebras para el otro lado, porque estas hebras van a quedar dentro de la letra, entonces las voy pasando. Del otro lado también me queda una, así que la paso de esta forma. Bueno, y ahora continuamos por este lugar, seguimos trabajando puntos bajos, vamos pinchando por ambas solapas y vamos haciendo los puntos bajos. Bueno, de esta forma voy a seguir uniendo con puntos bajos y voy a unir hasta llegar a este lugar. Y acuérdense que siempre en las esquinas como estas hacemos 2 o 3 puntos bajos para poder girar. Tejimos hasta este lugar y antes de continuar vamos a rellenar porque si no después va a ser más complicado. Bueno, rellenamos esta parte y ahora seguimos tejiendo. Tejí un poquito, de nuevo vuelvo a rellenar esta parte. Y así vamos a ir trabajando, vamos a ir tejiendo, rellenando y vamos a hacer de esta forma hasta llegar al final. Estamos llegando al final. Para terminar voy a realizar un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de esta fila. Ahora cortamos la hebra, vamos a estirar y la vamos a perder. Vamos a pasar la hebra para el otro lado del tejido, de esta forma. Voy a perder un poquito de esta hebra por este lugar, por este bordecito. Y ahora pierdo la hebra por el centro de la letra. Vamos a estirar. Cortamos lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer la letra X. Espero que te haya gustado este tutorial. Si es así, dale un dedito para arriba y nos vemos en el próximo video.